Filadelfia, 1876. Estados Unidos cumplió 100 años y la gran exposición del centenario fue su fiesta de cumpleaños. La campana de la libertad daba la bienvenida a los visitantes y el público norteamericano vio por primera vez la estatua que sería colocada en el puerto de Nueva York. Un comerciante de encurtidos de Pittsburgh presentó una salsa de tomate Heinz, que contenía 29% de azúcar, y un farmacéutico de la región llamado Charles Hires aceptó el consejo de un amigo y cambió el nombre de su nuevo té de hierbas. Cerveza de raíces Hires, carbonatada, pura, sana, nutritiva, espumosa, efervescente. La bebida sin alcohol favorita de la familia, deliciosa con la comida o con la cena. Una inmensa máquina de vapor suministraba energía a la exposición, la cual estaba iluminada con luz eléctrica. Algo desconocido para la mayoría de la gente. Durante el centenario se presentó una gran variedad de artículos extraordinarios, pero nadie esperaba el más excepcional de todos. El teléfono. Se trataba de un dispositivo denominado el telégrafo armónico, el cual innovaría para siempre los medios de comunicación. Su nombre tendría que modificarse por un vocablo más accesible, el teléfono, de la raíz griega que significa hablar de lejos. Lo dio a conocer un maestro de 29 años de edad, proveniente de Boston, que nunca antes había inventado nada. 3 meses antes se le había entregado una patente por su invento. Una semana después lo hizo funcionar. Este maestro de escuela tan ingenioso se llamaba Alexander Graham Bell. Pertenecía a la tercera generación de una familia entregada al estudio del sonido, dedicándose básicamente a la educación de los sordos. El 18 de junio de 1876, Bell, fatigado y con exceso de trabajo, aceptó la sugerencia de su alumno y de su prometida para tomar el tren a Filadelfia y presentarse en la exposición del centenario. En realidad, él no quería ir. Tenía que corregir muchos exámenes. En ese entonces daba clases en la Universidad de Boston. Pero su prometida, Mabel Hobart, una mujer muy inteligente, sentía que el dispositivo debía darse a conocer. Eliminó todos los obstáculos y lo convenció para que fuera. 18 de junio de 1876. Querida Mabel, ya no puedo retroceder. Llegaré a Filadelfia hoy por la noche. Sin embargo, debo confesarte que no entiendo para qué. Alex. Escondido en un oscuro rincón de un pequeño recinto ubicado en la parte superior, Bell preparó su invento para presentarlo ante los jueces. El grupo lo encabezaba el visitante más distinguido de la exposición, Don Pedro, emperador de Brasil. El emperador acercó el dispositivo tan peculiar a su oído, en tanto que el inventor, que se encontraba a 150 metros de distancia, recitaba uno de los soliloquios de Hamlet a través del teléfono magneto. Cuando el emperador lo probó, quedó sorprendido, impresionado, y exclamó: «Oigo, oigo». Se trataba de algo sorprendente, poder hablar a través de un aparato y que una persona a cientos de metros de distancia pudiese escucharlo por el receptor. Los científicos pensaban que era algo imposible, que la cantidad de energía emitida por la voz no era suficiente para llegar hasta el otro extremo del dispositivo y escucharse bien. Los jueces, maravillados, se despojaron de su severidad y empezaron a abrirse paso a empellones para poder escuchar la voz de Bell vitoreando después de cada experimento. Los emocionados científicos armaron tal alboroto que los guardias de la exposición llegaron a pensar que el edificio se estaba incendiando. Irónicamente, el mismo día en que Bell triunfó en Filadelfia, en las laderas de Montana ocurría algo terrible. El general George Armstrong Custer quedó cercado por un ejército de guerreros Sioux. El país entero ansiaba tener noticias de las célebres campañas de Custer. Pero fue muy difícil dar a conocer su derrota desde un territorio tan remoto. Tuvieron que transcurrir 2 días para poder enviar a un explorador a caballo desde el campo de batalla hasta Stillwater, en Montana, a casi 500 kilómetros al sur.
Ahí, un periodista envió a un jinete hasta Salt Lake City, el punto más cercano donde se encontraban las líneas telegráficas de la Western Union. Varias horas más tarde, en la ciudad de Nueva York, se transcribía a mano el mensaje de 300 palabras y fue llevado a pie hasta el periódico New York Times. Como no podían comunicarse directamente con Montana, los editores del Times prefirieron esperar una confirmación. Finalmente, el 7 de julio, 12 días después de la derrota de Custer, los norteamericanos se enteraron de la noticia. La masacre de Little Horn. Los últimos informes sobre la embestida. Algunas de las personas que vieron el teléfono durante el centenario pudieron tal vez presentir los cambios tan radicales que ese aparato tan extraño podría originar. Pero nadie pudo concebir en ese entonces el concepto de comunicación instantánea de costa a costa. A diferencia del telégrafo, el teléfono podría enlazar a la gente de forma instantánea y económica. Y además, nadie tenía un telégrafo en casa. Sin embargo, a muchos les resultó imposible tomar en serio dicho dispositivo. ¿Para qué puede servir este invento? Puede ser útil cuando por razones de Estado algunos funcionarios necesiten comunicarse entre sí. O cuando algún enamorado desee hacer la pregunta directamente en el oído de la dama en cuestión y escuchar su respuesta a kilómetros de distancia. Nosotros no podemos adivinar cómo serán los noviazgos en el siglo XX. El New York World, 1876. Todo comenzó en Boston, 2 años antes del centenario, cuando Alexander Graham Bell conoció a Thomas Watson en el taller de artículos eléctricos Williams. En Boston existía un taller muy grande en donde se reunía todo el mundo. Thomas Edison iba ahí, también Moses Farmer y todos los inventores. En esa época los inventores eran como las estrellas de rock. La gente pensaba que vivían en la era de la Ilustración, creían que había una razón para todo y al descifrarla los problemas se solucionarían. El taller Williams era el lugar a donde llegaban muchos inventores para trabajar en los mecanismos que resolverían los males de la humanidad. Bell, quien era un apasionado irremediable, estaba en el taller y le urgía que le hicieran algo a toda prisa. Hizo caso omiso de los procedimientos usuales, es decir, no recurrió a Williams, sino que tomó a uno de los jóvenes que trabajaban ahí y resultó que era Thomas Watson. Un hallazgo extraordinario porque Watson era un hombre muy talentoso. Bell era increíblemente torpe. No podía tomar algo entre sus manos sin tirarlo. No podía levantar un martillo sin golpearse el dedo con él. Y Watson era todo lo contrario. Se complementaban a la perfección. Watson era un mecánico que había nacido encima de un establo. Durante la cena, en la pensión donde vivía Bell, Watson se esforzaba por imitar todos los movimientos que Bell hacía con una herramienta que nunca antes había visto, el tenedor. Después, Watson vio con asombro cuando Bell se sentó a tocar el piano en la sala. Bell era un caballero. Había ido a la escuela, venía de una buena familia, vestía de traje. En cambio, Watson era más burdo. No tenía educación y decía malas palabras. Así que Bell se encargó de refinar a Watson, mientras que él hizo lo contrario con Bell. El teléfono que se presentó durante la exposición del centenario no era el objetivo de Bell. Lo que él quería era crear un aparato llamado el telégrafo armónico, mediante el cual se podrían enviar varios mensajes telegráficos al mismo tiempo, cada uno en su propio tono. Él creía que ese invento lo haría rico. Pero no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que su inmenso interés en todo lo relacionado con el sonido lo alejara de la telegrafía hacia algo totalmente diferente. Bell provenía de una familia dedicada a la enseñanza de los sordos. Esto influyó en él profundamente a lo largo de su vida, ayudándolo probablemente a inventar el teléfono porque estaba interesado en el funcionamiento interno del oído. Lo comprendía desde un punto de vista médico y creo que eso influyó en el desarrollo de su trabajo.
Pronto, Bell describió a Watson una idea maravillosa, aunque poco práctica. Si pudiera hacer que una corriente de electricidad variara de la misma forma en la que el aire varía en densidad durante la producción del sonido, entonces yo podría transmitir el habla telegráficamente. Procedió entonces a dibujar un dispositivo mediante el cual podría lograrlo, pero era muy costoso y su funcionamiento demasiado incierto para obtener el respaldo de los inversionistas. Ellos insistían en que lo mejor era que Bell se dedicara a perfeccionar el telégrafo múltiple. De esa forma tendría el dinero y tiempo necesarios para crear otras fantasías, como por ejemplo el teléfono. Creo que lo que los hizo continuar fue la curiosidad que ambos poseían en abundancia, la pasión y la diversión. Cada día progresaban un poco. Una tarde Watson estaba jugando con el telégrafo mientras Bell se encontraba en otra habitación. Watson apretó excesivamente a una de las lengüetas y sin proponérselo logró una conexión eléctrica. En la otra habitación, Bell escuchó el breve sonido, ese famoso sonido. Como Bell comprendía la naturaleza del sonido tanto como científico como persona que había trabajado con los sordos, entonces en ese momento se dio cuenta que el sonido había sido transmitido a través de los alambres. Repentinamente, la idea de Bell había dejado de ser poco práctica. Watson elaboró de inmediato un nuevo aparato. Colocó un diafragma de piel de cordero frente a un imán de un transmisor, pasando un alambre por ácido sulfúrico, con lo cual consiguió que la membrana receptora empezara a vibrar. Al día siguiente, por la noche, probaron su sistema rudimentario. Oremos para que suceda. Pensaron que tenían un aparato que podría funcionar, así que lo instalaron. Bell se fue a la otra habitación y Watson pudo escucharlo. Creo que al principio lo que se oía era un rau, 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 pero era una voz. Quiero decir, no podía oírlo con claridad, pero podía distinguir su voz. Podía reconocer el sonido de la voz de Bell y casi podía entender algunas de sus palabras. Pero mi voz no era lo suficientemente fuerte para que él me oyera. Se sintió decepcionado. Luego hizo otros ajustes y en ese intento surgió la primera frase completa e inteligible transmitida a través de un teléfono. En la noche del 10 de marzo de 1876, Bell se sentó frente al nuevo transmisor y yo bajé al vestíbulo. La historia por la que mi bisabuelo Watson se hizo famoso, una historia que se ha relatado a todos los estudiantes norteamericanos, es la siguiente. Una tarde estaban trabajando con el teléfono y Bell derramó ácido de batería sobre su mano, lo cual es fácil de creer porque era muy torpe. Señor Watson, venga aquí, lo necesito. ¿Qué? Gritó involuntariamente. Watson, venga aquí, lo necesito. Venga aquí, lo necesito. Varía según las versiones, pero el hecho es que no pretendía enviar su voz a través de los alambres. Reconocí su voz. Usted dijo, señor Watson, Venga aquí, lo necesito. Por supuesto, olvidaron lo del ácido cuando se dieron cuenta que habían inventado el teléfono. En la biografía de mi bisabuelo, esta historia está muy bien relatada. Cuando mi bisabuelo decidió escribir el libro y relatar la historia, lo hizo con gran cuidado para transmitir el dramatismo del momento en el que se inventó algo grandioso. Tanto Bell como Watson llevaban diarios muy detallados en donde describían todo lo que ocurría a diario. Y el día en que escucharon la voz a través del alambre, no hubo mención de ningún ácido de batería ni de ningún accidente o grito de ayuda. Si ustedes creen que Bell dijo, venga aquí, señor Watson, quiero verlo, la historia del ácido no tiene ningún sentido. Estoy seguro que si yo hubiera derramado ácido en mi pantalón, habría dicho algo memorable, pero nunca eso. Jamás habría solicitado una opinión. Creo que cuando se sentó a escribir su autobiografía, muchos años después de que se inventó el teléfono, le dio a la historia el giro dramático que requería. En lugar de escribir lo que en realidad sucedió, se concedió la libertad de relatar lo que debería haber ocurrido. Y creo que eso es algo maravilloso.
No solo inventó el teléfono, sino que además inventó la anécdota del teléfono. En el verano de 1876, Bell y Watson estaban convencidos de que el teléfono les daría dinero, pero no sabían cómo. En cambio, otros pensaban que se trataba de un juego, no de un hallazgo. Era más un juguete que un triunfo. Antes de que el teléfono se convirtiera en una propuesta redituable, tenían que hallar la forma para recaudar dinero. Al principio tuvieron éxito porque se trataba de una novedad. Realizaban demostraciones públicas con el aparato. Probablemente la más notable fue la que efectuaron entre Salem y Boston, abarcando una distancia de más de 30 kilómetros. Damas y caballeros, me da mucho gusto poder hablar con ustedes esta noche, aunque yo me encuentro en Boston y ustedes en Salem. Lo hacían como si se tratara de una función de circo. El señor Watson, el señor Bell y su maravilloso teléfono. Bell subía al escenario con el teléfono. Watson se iba a un lugar corroborado por alguno de los espectadores, puesto que todos estaban seguros que era un truco. Soy el invisible Tom Watson. Todos me oyen, nadie me ve. Watson hablaba con Bell y luego cantaba. ¡Hoy! Señor Watson, ¿puede complacernos con una canción? No te fíes de él, dulce dama. Y Watson, aunque era un hombre muy talentoso, no era un gran cantante, pero le gustaba hacerlo y al público le fascinaba. Este hombre se colocaba a 5 cuadras de distancia o a veces se iba a otro pueblo y la gente lo oía cantar desde ese aparato. Frecuentemente tenía que repetir su repertorio 2 o 3 veces para complacer al público, así que era un gran espectáculo. Tras el gran éxito de las demostraciones públicas, empezó el proceso mediante el cual el teléfono se iría transformando de novedad en necesidad. La primera instalación telefónica que realizó Bell fue para Charles Williams, un empleado de Watson, y fue gratis. Conectaron una línea entre el taller eléctrico y su casa, que se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia, y fue así como se erigió el primer poste telefónico. Solo una persona podía hablar a la vez, pero Williams fue el primer hombre en hablarle a su esposa para decirle que ya iba a casa. Compañía Telefónica E.T. Holmes and Company. Compañía Telefónica Bell. Al cabo de un año de la exposición del centenario, Bell había instalado 230 aparatos, y él y sus socios crearon la compañía telefónica Bell. El dispositivo se iba popularizando poco a poco, pero Bell y sus partidarios sabían que solo contaban con 17 años para explotar la patente original. Buscaban ganancias inmediatas y por lo tanto cobraban tarifas exorbitantes, rentando su aparato mágico básicamente como una herramienta para los negocios y el comercio. Cuando se instalaba un sistema telefónico en una población, los primeros en contratar el servicio eran los doctores. El doctor o los doctores del pueblo y el farmacéutico. Frecuentemente la llamada del doctor a la farmacia era una de las más importantes que podía realizarse. No contaban con la tecnología necesaria para medir las llamadas, así que la compañía Bell cobraba una tarifa fija mensual. Como el público estaba fascinado con el teléfono, las farmacias permitían que sus clientes lo utilizaran gratis. En muy poco tiempo, el teléfono se convirtió en sinónimo de la farmacia de la esquina. En Hartford, Connecticut, un escritor muy temperamental se convirtió en uno de los primeros norteamericanos en tener un teléfono. Mark Twain siempre estaba investigando sobre los más recientes avances tecnológicos. Tom Sawyer fue la primera novela escrita en una máquina de escribir, así que obviamente Twain solicitó un teléfono. Twain fue una de las primeras personas en tener un teléfono en su casa, y su primera línea directa fue con el correo de Hartford. De inmediato se sintió profundamente atraído hacia el teléfono, pero al mismo tiempo lo rechazaba. Fue una maravillosa relación de amor-odio hacia este nuevo invento. La voz del ser humano alcanza grandes distancias. Por siglos hemos estado gritándoles a nuestros vecinos, ¡cállense! Y ahora ustedes llegan y nos complican todo. A
A pesar de la excentricidad de Twain, el teléfono empezó a venderse como un artículo de lujo para las casas de la gente rica que pudiera adquirirlo. En New Haven se anunciaba lo siguiente: su esposa puede pedir la cena, un coche de alquiler o llamar al médico de la familia sin tener que salir de casa. En 1879, el presidente Rutherford B. Hayes instaló el primer teléfono de la Casa Blanca. Lo consideraba como uno de los más grandes inventos desde la creación. Su primera llamada fue para Bell, a 20 kilómetros de distancia, y sus primeras palabras fueron: por favor, hable más lentamente. Bell, ya con mayores posibilidades económicas, le propuso matrimonio a su novia Mabel Hobart, ofreciéndole el 30% de su participación en la empresa como regalo de bodas. La vida mejoraba para el joven inventor. El público estuvo preparado para el teléfono mucho antes de que nosotros estuviésemos preparados para el público. Thomas Watson. Las solicitudes de teléfonos empezaron a llegar en profusión. Bell y sus partidarios concibieron un plan para tener un control absoluto sobre su invento. Solo rentarían los aparatos telefónicos, jamás los venderían. Aunque con esta decisión Bell conservaba el control que requería, no le proporcionaba a su pequeña empresa las grandes cantidades de dinero que necesitaba para fabricar los aparatos solicitados. Así que Bell y sus socios decidieron vender la empresa. Empacó su patente en un portafolio y decidió averiguar si la corporación más grande de Estados Unidos estaba interesada. Con su inmensa red de cables telegráficos, la empresa Western Union podría hacer realidad el servicio telefónico generalizado. David estaba realmente yendo a negociar con Goliat. El precio que pidieron fue de $100,000 y el presidente de la Western Union, William Orton, los rechazó rotundamente. A la distancia parece una decisión absolutamente estúpida, realmente increíble, y se considera como una de las peores decisiones de negocios en la historia de los Estados Unidos. Se trataba de una de las empresas norteamericanas más grandes. ¿Por qué iban a arriesgarse? Pensaban que el teléfono no tendría éxito. Oficina de Cablegramas y Telégrafos Western Union. Después de tomar la decisión, la empresa Western Union lo lamentó casi de inmediato y procedieron a crear su propia compañía. Contrataron a los inventores Thomas Edison y Elisha Gray para desarrollar un nuevo sistema telefónico. De pronto, Bell y Edison, inventores legendarios, estaban en bandos opuestos en una lucha para comunicar a Norteamérica. Los dos rivales incluso diferían respecto a la forma de contestar el teléfono. Bell estaba a favor de "hoy, hoy", en tanto que Edison defendía la respuesta "hello". La competencia entre las dos empresas dio origen a diversas innovaciones. La compañía Western Union inauguró el primer conmutador en New Haven, Connecticut, a principios de 1878. 3 semanas después, publicaron el primer directorio telefónico en el mundo. Era una página con 50 nombres y no se requerían números. Con su lista de clientes y sus infinitos recursos, la Western Union logró conectar 30,000 teléfonos en menos de un año. La empresa Bell estaba furiosa porque el teléfono de su rival era prácticamente igual al suyo y demandaron a la Western Union por violar su patente. La empresa Western Union declaró que se trataba de un fraude, citando a Elisha Gray, quien había intentado patentar solo 3 horas después de que Bell lo hizo, como el verdadero inventor del teléfono. Fue una gran coincidencia el hecho de que la advertencia de Elisha Gray fuera inscrita el mismo día en que Bell hizo su solicitud para registrar su invento. Y ese hecho dio lugar a un debate que aún persiste, aunque yo creo que sin fundamento, porque Gray jamás mencionó nada a nadie entre la fecha en que, según él, lo concibió y la fecha de inscripción, y además nunca llevó ningún registro. Sin embargo, la Western Union amparó a Gray y procedió con la demanda. Poco a poco, Gray empezó a creer en la teoría de la Western Union de que él era realmente el inventor y que de alguna forma lo habían estafado. En el tribunal, Bell fue el testigo ideal. Instruido, sereno, contundente. Mostró credibilidad. Era una persona seria respecto a lo que hacía, y era evidente que él había sido el creador.
De hecho, la verdadera contribución de Bell no fue tanto el teléfono, sino la patente, porque su redacción fue tan buena que nadie pudo objetarla. Ante la evidencia tan incontrovertible que Bell presentó, la empresa Western Union tuvo que aceptar su destino y a fines de 1879 renunció al litigio. De la noche a la mañana, las acciones de la compañía Bell se incrementaron de $300 a $1,000 cada una. Durante la década de 1880, casi cualquier persona que hubiese tenido algún contacto con el teléfono se sentía con derecho a entablar una demanda. Bell tuvo que defender su patente en más de 600 pleitos legales. Agotado por tantas presentaciones en los tribunales, Bell se alejó de la telefonía y se retiró a su refugio en Canadá. Una vez que el teléfono funcionó, una vez que comprobó su teoría, Bell perdió el interés. Ya era algo concluido. Lo único que quería era dedicarse a otras cosas. Bell era un hombre inmensamente rico cuando se retiró discretamente de la empresa que llevaba su nombre. Se sumergió en el mundo de la invención, diseñando extravagantes aviones y aún soñando con la comunicación inalámbrica. En su refugio canadiense, después de acostar a sus 2 hijas, se iba a una canoa a fumar un habano mientras contemplaba la luna. Los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, con una patente que excluía a cualquier persona durante otros 13 años, la compañía Bell se había convertido en un monopolio masivo. Ahora lo único que tenían que hacer era descubrir la forma para manejar el creciente número de llamadas que los clientes exigían. Para marzo de 1880, solo 4 años después de las demostraciones del centenario, la recién organizada empresa telefónica Bell controlaba 60,000 teléfonos en Norteamérica. Había conexiones en todas las ciudades cuya población rebasara los 10,000 habitantes. Los avances en la tecnología de los conmutadores permitía que los operadores manejaran no solo docenas, sino cientos de llamadas. Los primeros operadores fueron jóvenes, que se dieron a conocer por su actitud grosera y abusiva. La necesidad de correr de un conmutador a otro originaba un verdadero caos en las centrales telefónicas. Siempre pregunto, ¿cómo eran ustedes cuando eran niños? Y si juntamos a 12 de ellos, ¿qué va a suceder? Y sucedía. La locura. Forcejeaban, lanzaban frijoles, bolitas de papel ensalivadas, ligas. Corrían, gritaban y hasta maldecían. Debemos comprender que el equipo de ese entonces era realmente muy rudimentario. Había todo tipo de crujidos, mucho ruido en el sistema telefónico. Así que para que 2 personas pudieran sostener una conversación, se necesitaba de un operador que ayudara a transmitir el mensaje en forma amable, colaborando para que los suscriptores se sintieran menos agobiados. Pero los jóvenes operadores no tenían el temperamento que se requería. Los chicos fueron sustituidos por jovencitas que no maldecían e insultaban a los clientes de por sí frustrados. Se decía que ellas eran más rápidas que los jóvenes a los que habían sustituido. Las mujeres norteamericanas, hasta ese entonces confinadas a la escuela y al hogar, se hicieron cargo del manejo diario de los conmutadores. Ciertamente, la tecnología telefónica no estipula que únicamente la mujer podrá manejar un conmutador y que su trabajo será mejor que el de un hombre. Pero en el siglo XIX, se esperaba que las mujeres fueran más dóciles y más responsables ante los reglamentos. Si se sometía a los hombres o a los jóvenes a trabajar bajo las mismas circunstancias que las mujeres, si no les gustaba, podían dejarlo todo, irse y buscar otro empleo igual o mejor remunerado. En cambio, las mujeres tenían menos opciones, estaban más restringidas y era más probable que se quedaran, aceptaran el empleo y trabajaran por menos dinero. Estas mujeres trabajaban turnos de 12 horas procesando cientos de llamadas cada hora, trabajando en el conmutador con ambas manos al mismo tiempo.
Se esperaba que cumplieran con un código muy estricto mediante el cual se reglamentaba la vestimenta y el comportamiento, y la empresa llevaba una tarjeta de conducta en donde se anotaban las faltas. Eran muy estrictos en el conmutador. Se les prohibía hablar, voltear. Si movían la cabeza, de inmediato se presentaban 5 supervisores y uno de ellos preguntaba, ¿se les ofrece algo? Compañía Telefónica de Chicago, escuela para operadoras. Un servicio de primera es el resultado de una buena disciplina. La selección de las jóvenes para el puesto de operadoras es el primer paso. Y deberá procederse con gran cuidado para determinar si son de buen carácter. La voz deberá entrenarse para que sea suave, baja, melodiosa, y esta es la lección más difícil para una operadora. Se les deberán enseñar ciertas frases que serán las únicas que podrán utilizar en su trato con los suscriptores. Solo podían utilizar ciertas frases como el número, por favor, y gracias. El cliente podía decirles cualquier cosa y ellas solo podían responder gracias. Usted apesta. Gracias. Podían responderles mentalmente, pero nunca debían atreverse. Esos eran los momentos en los que eran más observadas. A las operadoras no se les permitía cruzar las piernas. Se les prohibía sonarse la nariz o limpiarse la frente sin permiso previo. Frecuentemente despedían a las que se casaban. Y no obstante todo esto, en 1910, la compañía telefónica de Nueva York tenía contratadas a 6,000 mujeres para el manejo de sus conmutadores. Se ha dicho que si no hubiera habido avances tecnológicos para simplificar el manejo de los conmutadores, la demanda de operadoras se hubiera incrementado a tal grado que para mediados del siglo XX, prácticamente todas las jóvenes norteamericanas tendrían que haber sido contratadas como operadoras telefónicas para lograr manejar el sistema. Mi esperanza y mi deseo más cálido y sincero para la Navidad es que todos nosotros, los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres, los admirables y los despreciables, los amados y los odiados, los civilizados y los salvajes, todos podamos estar reunidos en un paraíso de reposo, de paz y de bendiciones eternas. Exceptuando al inventor del teléfono. Conectado con el conmutador local e inscrito en el pequeño directorio de Hartford bajo el nombre de Samuel Clemens, Mark Twain padeció lo que se conocería en todo Norteamérica como las contrariedades telefónicas. ¿Hola? El transmisor de su teléfono era demasiado débil para superar la estática de la línea. Twain, como el resto de sus compatriotas, tenía que gritar para que lo escucharan a través del teléfono. Hola. ¿Quién habla? Twain era un hombre irascible. Cuando contrató esta nueva tecnología, que tenía muchas fallas, constantemente se alteraba. De hecho, en una ocasión dijo que él utilizaba el teléfono para practicar sus blasfemias. Las quejas y frustraciones de individuos como Twain ayudaron en la evolución de un sistema telefónico aún rudimentario. En la ciudad de Nueva York, los vendedores de las pescaderías del mercado Fulton exigieron que las líneas telefónicas se abrieran desde las 5 a.m. en lugar de las 8 a.m. Y también protestaron porque se cerraban a las 6 de la tarde, iniciando así un movimiento para que el servicio funcionara a las 24 horas. Un médico en Lowell, Massachusetts, quien dependía por completo del teléfono, empezó a preocuparse cuando una epidemia de fiebre amarilla empezó a devastar a la población. Si las 4 operadoras del pueblo llegaran a enfermar al mismo tiempo, las personas sustitutas no podían memorizar los nombres de los 200 clientes de la región. Entonces sugirió que los nombres fueran reemplazados por números. A medida que los teléfonos se multiplicaban, los bosques del país quedaban asolados. En 1885, Vermont contempló la tala de 45,000 de sus mejores pinos, que eran acarreados para usos telefónicos. Los nuevos postes y las líneas invadieron el paisaje norteamericano. En aquellos años se requería una línea completa, todo un cable para cada conversación, y en algunas poblaciones los postes telefónicos cargaban cientos de cables. Esto se convirtió en un verdadero problema para varias localidades.
En algunos casos, se trataba de una cuestión de seguridad. En otras partes, era una cuestión de lo que se consideraba como la plaga urbana de finales del siglo XIX. El laberinto de cables empeoraba cada día, a medida que se instalaban cables de luz, de energía y para tranvías, creando una cacofonía de interferencias en las líneas telefónicas. Cuando finalmente la persona lograba comunicarse, las líneas se cruzaban, dando origen a un entorno fantasmagórico. Los fragmentos de las conversaciones saltaban de una línea a otra. Los ejecutivos de la compañía Bell se enfrentaban a nuevas crisis de manera incesante. Todo empezó alrededor de la medianoche. De pronto parecía que estaba temblando cuando la tormenta cayó repentinamente sobre la ciudad, con una potencia y una grandiosidad indescriptibles. Los letreros habían sido arrancados de las fachadas de los edificios, los techos estaban desprendidos y las ventanas habían estallado. El Heraldo de Nueva York. El invierno de 1888 había sido uno de los más benignos en la ciudad de Nueva York, pero repentinamente, el 12 de marzo, una gigantesca tormenta de nieve cayó sobre peatones y caballos en las calles de la ciudad, congelándolos a todos. El sistema telefónico del país fue destrozado por la ventisca. Los postes fueron retorcidos de forma inmisericordia por el viento. Los cables sueltos retumbaban en el aire como latigazos. La tormenta del 88 sirvió para acelerar los esfuerzos y crear un cableado subterráneo. A finales de ese año, las ciudades más grandes de Norteamérica vieron cómo los postes telefónicos desaparecían como por arte de magia de las calles más transitadas de las ciudades. La compañía Bell finalmente había resuelto la mayor parte de sus problemas técnicos, pero su patente estaba por vencer. Mañana será todo un acontecimiento en la historia de ese maravilloso invento, el teléfono. Ese día vence la patente de Bell. Y esto indudablemente motivará muchas cosas, entre otras el surgimiento de muchas nuevas empresas del ramo, desde Maine hasta California. La competencia se enfrentará a un gran monopolio atrincherado por todas partes. El Inquirer de Cincinnati, 1893. La fecha de vencimiento de la patente de Bell en 1893 originó ataques al monopolio. Miles de gentes que no habían podido entrar al sistema Bell ahora recibían ofertas de empresarios locales quienes intentaban venderles teléfonos más baratos. Los competidores se anunciaban como el equipo de caza organizado para derrotar a un monopolio advenedizo. Las comunidades se dividieron por jerarquías. Los profesionales adinerados, por hábito, continuaron rentando los teléfonos de Bell, mientras que los usuarios de la clase media optaron por teléfonos independientes más baratos, que a diferencia de los aparatos de Bell, sí podían comprarse. Bell se negó a conectarse con estas compañías. St. Louis tenía 2 centrales telefónicas independientes y Cleveland 4. Si un negocio deseaba prosperar, requería de muchas líneas, pero los vendedores le restaban importancia al problema. Uno de ellos decía, tenemos 2 oídos, entonces, ¿por qué no utilizar 2 teléfonos? Las empresas Bell evidentemente estaban muy descontentas porque deseaban conservar su monopolio. Querían ejercer el control en todas las poblaciones. Y se enfrentaron a las compañías independientes de varias formas. Una de ellas consistió en disminuir su tarifa a tal grado que las empresas competidoras tuvieron que cerrar. La competencia entonces se les enfrentó al ofrecer un servicio más económico de líneas telefónicas compartidas. Varias casas compartirían una sola línea y fue así como la vida privada de la gente se hizo un poco más pública. Las líneas compartidas se convirtieron en motivo de controversia y en tema de discusión durante esa época. Mucha gente lo recuerda con nostalgia, pero en realidad se trataba de una bendición a medias para la gente que compartía la línea. Existen muchas historias en torno a la gente que solía levantar el teléfono para descubrir lo que estaba sucediendo en la línea, para saber quién estaba hablando con quién y enterarse del último chisme del pueblo. No se podía guardar un secreto, nunca debía decirse ningún secreto por teléfono, ya que en ese momento dejaba de serlo. La verdad, nunca lo hice muy seguido, estaba muy ocupada, pero había gente que no tenía nada que hacer y ese era su pasatiempo favorito.
La gente de una compañía telefónica en Detroit triplicó su negocio al aprovecharse de la curiosidad de los suscriptores para escuchar a escondidas. Ofrecían líneas que compartían hasta 20 casas. Fue un gran éxito. A la gente le encantaba escuchar e incluso solían reunirse para escuchar cuando tocaban un banjo en otra casa. En todos los Estados Unidos, los clientes continuaron adaptando el teléfono a sus propias necesidades. Un empresario de una funeraria llamado Almon Brown Strower fue el inventor de un descubrimiento inesperado. Uno de sus amigos murió y él no fue requerido, así que supuso que eso había ocurrido porque la operadora había desviado el negocio hacia su competidor. Esto lo hizo inventar un dispositivo que eliminaría la necesidad de las operadoras en el servicio telefónico. Strower no solo inventó el disco telefónico, sino que perfeccionó un tablero automático que lo hacía funcionar. Entonces abrió su central telefónica en La Porte, Indiana, su pueblo natal. Ahí no se requerían operadoras. Con las innovaciones como el disco telefónico, el uso del servicio se incrementó aún más. Llámame en un día lluvioso. A fines de siglo, había más teléfonos que tinas en Norteamérica. Y el juguete inservible se convirtió en el centro de atención de la cultura popular. Una ópera ligera llamada El teléfono de Cupido llevó el invento de Bell hasta Broadway, y las películas mudas adoptaron el aparato desde sus inicios. A medida que el teléfono empezó a llegar a las masas, surgieron grandes dilemas en lo tocante a la etiqueta social. Por ejemplo, ¿era correcto invitar a los amigos por teléfono en lugar de hacerlo por carta? Algunos se preguntaban si este dispositivo tan desprovisto de gracia podría alentar el contacto entre mujeres de dudosa reputación y hombres poco escrupulosos. A medida que el uso del teléfono se extendía, las compañías independientes iban absorbiendo la mayor parte del negocio. Ahora Bell poseía menos de la mitad de los teléfonos en Norteamérica. Parecía que mientras más crecía el servicio, más terreno perdía Bell. Algo tenía que hacerse, pero nuevamente se requerían inmensas cantidades de capital. Durante varios años, J.P. Morgan, uno de los hombres más ricos del mundo, había tenido puesta la mirada en la compañía de Bell, ahora conocida como AT&T. El escenario estaba listo para que hiciera su entrada. Él tenía acceso a los mercados de capital y había concebido un plan para reestructurar la empresa. Pretendía impulsar el sistema Bell hasta el punto en el cual todo el mundo pudiese tener acceso a un teléfono, y ese teléfono sería Bell. Obtuvo el control de la empresa. Su planteamiento en los negocios era implacable. Consistía en comprar a los competidores o acabar con ellos. En 1913, año en el que Morgan murió, el movimiento independiente había sido liquidado. Nuevamente la compañía iba en camino para convertirse en un monopolio. El público reclamaba un servicio de larga distancia, pero el reto había frustrado a inventores y empresarios durante 39 años. Simplemente no existía la forma para que la voz del ser humano atravesara los Estados Unidos. Recorra 1.609 kilómetros y regrese en 5 minutos. Pero el primer avance surgió con la creación de un amplificador de la señal, permitiendo que las líneas de Nueva York llegaran hasta Chicago, a casi 1.000 kilómetros de distancia. Así que en 1892, Alexander Graham Bell, de 45 años, fue requerido para efectuar la primera llamada de Nueva York a Chicago. Bell estaba impresionado por el acontecimiento, que por primera y única vez en su vida permitió que se le fotografiara hablando a través de su invento. Llame, no escriba, no viaje. Teléfono para llamadas locales y de larga distancia. Así se iniciaron los trabajos de cableado en los Estados Unidos, y la frase "Hola operadora, deme larga distancia" quedó incorporada al idioma. La compañía Bell fijó las tarifas de larga distancia en una quinta parte del costo de un pasaje de ferrocarril.
En 1910, el pasaje para viajar de Nueva York a Filadelfia costaba $4.50. La llamada costaba 80 centavos. Cada vez había mayor demanda para que el teléfono llegara aún más lejos. Y finalmente, al adaptar un bulbo que originalmente había sido creado para la radio, la empresa AT&T pudo proceder. Prometieron crear una línea de Nueva York a San Francisco para enero de 1915. Como había sucedido anteriormente con el ferrocarril y el telégrafo, el unir las dos costas iba a ser una labor titánica. Un ejército de trabajadores que llegaba a pie o a caballo invadió las montañas y los desiertos, desafiando la lluvia, el frío y las tormentas. El proyecto descomunal tardó más de un año. Más de 22.000 kilómetros de alambre de cobre y 130.000 postes telefónicos se requirieron para conectar al país. Los directores de AT&T sabían lo riesgoso que sería realizar una llamada pública de costa a costa. Contrataron 15.000 hombres. 5 hombres por cada 1,5 kilómetros, distribuidos a lo largo del país para que pudieran arreglar cualquier problema que surgiese en la línea. Nuevamente, convencieron a Alexander Graham Bell para que abandonara su retiro. Para asegurar el éxito del acontecimiento, se pidió a Bell, considerado por los ejecutivos telefónicos como un hombre senil y sordo, que leyese un libreto que había sido preparado de antemano. Thomas Watson estaría en San Francisco para recibir su llamada. Una de las maravillas en los logros de la telefonía que siempre tendrá un primer lugar en mi recuerdo lo constituyó la primera transmisión del habla desde el Atlántico hasta el Pacífico. El 25 de enero de 1915, en Nueva York, Alexander Graham Bell realizó una llamada de 23 minutos a San Francisco. Escuchando desde su refugio por una línea especial, estaba el presidente de AT&T, Theodore Vail. Los ejecutivos de AT&T, los hombres de traje que manejaban la empresa, y aún Bell en esa época, no eran como Watson y Bell. Temían que estos dos viejos no pudieran hablar por teléfono. Les preocupaba que tiraran los aparatos o que echaran a perderlo todo. Así que escribieron un libreto. Los dos viejos amigos se pusieron en la línea. Bell, por supuesto, dijo, "Oy, oy, Watson". Y Watson respondió, "Oy". Tiraron el libreto y empezaron a hablar en una conversación de costa a costa. Entonces, haciendo una proeza que volvió el tiempo atrás, Bell continuó la llamada a través de un duplicado del teléfono original que se exhibió durante el centenario, el mismo aparato que había sido utilizado en Filadelfia casi 4 décadas antes. Cuando llegó el momento, Bell dijo, "Señor Watson, venga aquí, necesito verlo". Y Watson respondió, "Lo haré, señor Bell, pero esta vez tardaré una semana". La llamada transcontinental tuvo tanto éxito que fue conmemorada a través del espectáculo Follies de Ziegfeld. Hola Frisco se convirtió en la canción más popular en 1915. Fue un momento realmente emocionante cuando me di cuenta que el primer aparato telefónico de Bell y ese primer alambre nuevamente me estaban haciendo llegar su voz a través del continente con esa primera frase transmitida por la electricidad. Y el destino quiso que esas palabras fueran las últimas que me dirigió. El cableado en Norteamérica había concluido. Solo habían transcurrido 39 años entre el primer aparato telefónico y los 11 millones que existían en todo el país. Thomas Edison comentó que el invento había aniquilado tiempo y espacio y había acercado a la familia.
Cuando cumplió 70 años, Bell declaró que el reconocimiento a su trabajo con los sordos había sido más satisfactorio que el reconocimiento a su trabajo con el teléfono. Pero fue el teléfono el que transformó a Norteamérica. Como un tributo final a Bell, al morir en 1922 a la edad de 75 años, los teléfonos de toda la nación dejaron de sonar durante 1 minuto.